Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar donde analizamos la última sesión de YACRE, que ya es creo que nuestro quinto webinar, analizando y desmenuzando qué es lo que este, aprobaron los comisionados y la misma grilla que hemos estado viendo en las sesiones, pues prácticamente desde el final del año pasado. Y pues bueno, para analizar esta sesión de YACRE reunimos a un grupo de expertos que nos van a platicar su óptica sobre este tema, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy nos acompañan Sayonara Jarillo. Sayonara, bienvenida. Gracias. Alfredo Orellana. Alfredo, bienvenido. Gracias. Beatriz Marcelino, bienvenida Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Isaías Romero, bienvenido Isaías. Hola, mucho gusto. Nos falta Carlos Vallejo, que va a llegar un poquito tarde porque está atorado en el tráfico, pero ahorita lo dejamos entrar. Y pues bueno, les doy la palabra a Marcial Díaz, que va a ser nuestro moderador. Bienvenido, Marcial. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias al Encuentro Internacional de Energía por permitirnos este foro para hablar. Gracias, Alfredo, por haber aceptado la invitación. Isaías, Beatriz, Sayonara y a ti, Gabriel, por siempre darnos el espacio. Y bueno, pues vamos a entrar al análisis de la sesión. La sesión la quiero dividir en dos actos, la ordinaria y la extraordinaria. Llama muchísimo la atención que se haya sacado una extraordinaria minutos después de la ordinaria, en donde solamente se autorizaron estaciones de servicio y que haya habido cierta incomodidad por algunos miembros del órgano de gobierno, en donde manifestaron que desconocían de la sesión hasta faltando unos minutos para llevarse a cabo, cuando es sabido que en el seno de la Comisión Reguladora de Energía se hace un prepleno para poder ventilar los asuntos y poderlos analizar. Entonces, pues aquí vemos que a lo mejor no se están cumpliendo esas formalidades, pero bueno, para entrar en materia, me gustaría empezar contigo, Isaías. Isaías, tú tienes una gran experiencia con los permisionarios. En tu paso como presidente de la AMPES, pues conociste las necesidades de cada uno de estos regulados y puedes entender qué es lo que les está doliendo con estas actitudes que está teniendo la CRE respecto al otorgamiento de permisos y de trámites que tenemos atorados desde hace más de 3 años. Bienvenido, Isaías. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y voy a empezar con un recuento rápido de que se cancelaron cientos de permisos de comercialización, se han negado permisos de almacenamiento y distribución y han demorado por parte de la CRE las sesiones y actualizaciones de permisos, que con el pretexto de la pandemia fueron detenidos por más de 4 años y actualmente están clausurando varios negocios operados por compañías privadas y extranjeras bajo el pretexto de no tener actualizados ciertos permisos o trámites, cuando es responsabilidad de las autoridades federales otorgar este trámite. En cuanto a la autorización de nuevos permisos para gasolineros, los tiempos de entrega hoy son más largos de los 3 meses que normalmente eran en el plazo de 2016 a 2017, llegando ahora hasta 36 meses para liberar estos permisos. Se calcula que existen 1,600 permisos detenidos, a lo cual las autoridades expresaron el 14 de septiembre de 2022 que por la pandemia y recorte en los presupuestos se pedía un poco de tiempo para ir liberando solicitudes. Al siguiente día se anunció la renuncia del secretario ejecutivo de la CRE. Estos permisos detenidos equivalen a una inversión de 48,000 millones de pesos. En este mismo mes de septiembre se anunció que se logró la autorización de 150 permisos de estaciones de servicio. Muy importante en ese momento cuando el récord anual que traía 28 permisos en un año. Lo que no dijeron es que estos permisos ya estaban construidos desde hace 3 años y lo único que hicieron fue regularizar estas instalaciones, lo cual no significó ningún plan de crecimiento del sector. Esto obviamente ha generado en todo nuestro sector
una sobreregulación de permisos, de trámites, en lo cual COFECE ha manifestado que abrir una estación de servicio nueva es más complicado que adquirirla ya operando o de las que se encuentran establecidas. Estos permisos, hoy de comprar una estación de servicio que normalmente la construcción oscilaba de 15 a 20 millones de pesos, hoy por el permiso de la CRE llegan hasta 70, 80 millones de pesos. Obviamente está generando también un aspecto de corrupción que todo mundo está tratando de ocultar. Y eso me refiero a los permisos, las regulaciones ambientales, uso de suelo, distancias mínimas entre estaciones de servicio, entre otro tipo de disposiciones locales, aunado a posibles malas prácticas administrativas de las autoridades locales que dificultan y retrasan el proceso para instalar una nueva estación de servicio. Por ello, los nuevos participantes del mercado han preferido, para agilizar su entrega, adquirir estaciones de servicio existentes, estaciones que antes operaban bajo la bandera de Pemex. Aunado a la lentitud de los organismos federales, se suman las autoridades municipales y estatales, que nos están dificultando y retrasando el proceso para instalar una nueva gasolinera, ya sea imponiendo distanciamientos, requisitos inconsistentes con la regulación federal o la incertidumbre ante la obtención de permisos, licencias o autorizaciones para construir y operar estaciones de servicio. Uno de los últimos requisitos que nos ha estado impactando es la conexión al drenaje y el suministro de agua potable. Ante la escasez de agua potable, ahora los municipios y los estados solicitan que haya un contrato previo tanto de esta conexión o del agua potable para poder dar los permisos correspondientes. Y estos permisos normalmente oscilaban entre 17,000 a 20,000 pesos y hoy llegan a pedir hasta 3 millones de pesos por tener estas factibilidades. Ante esto, muchos permisionarios, tanto de empresas nacionales como extranjeras, han optado por salir de su propia franquicia para reintegrarse a la franquicia Pemex y poder liberar las imposiciones normativas que los obstaculiza para operar y aperturar nuevas gasolineras. Ante esto hemos hecho un estudio para saber cuántos permisos se necesitan para operar y construir una gasolinera e independientemente del retraso que tiene la CRE, vemos que aún faltan muchos pasos para poder establecer un mercado competitivo y eficiente. Actualmente, entre permisos federales, estatales y municipales, se requieren 92 disposiciones para desarrollar estos proyectos, donde su mayoría debe tener un acompañamiento jurídico para garantizar la certeza del proyecto. El empresario gasolinero, ante esta situación, debe enfrentar esta sobreregulación, cuando es obligación de los diferentes niveles de gobierno hacer todo lo posible por facilitar la inversión de la infraestructura, lo que implica trabajar en esas 3 áreas de gobierno, lo cual actualmente no existe. En este aspecto existe una gran contradicción entre las diferentes secretarías de gobierno, pues mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó hace un mes la Taxonomía Sostenible de México, cuyo objetivo son las inversiones, proyectos o activos que se negocian en México, deban tener un marco de referencia diseñado por las autoridades competentes para validar su solidez en el sector energético y de la construcción. Esto se contradice con la burocracia de la CRE y de la CEA. El pasado 14 de abril, la CRE abrió nuevamente el preregistro de la OPE, lo cual habla de una reapertura sin necesidad de los famosos folios, pero no indica cuál es el tiempo de respuesta, lo cual queda todo en suspenso nuevamente. Por otra parte, creemos que es necesario implementar un programa de incentivos presupuestales para que las entidades federativas elaboren y apliquen planes de fomento a la inversión en infraestructura, que hoy es un cuello de botella para el desarrollo del sector. Es preocupante que, por un lado, se obligue al empresario gasolinero a cumplir con la normatividad contratando a terceros especializados, unidades de verificación, entre otros,
para que en una visita de la CREA, SEA y Profeco, los cuales van acompañados de la Guardia Nacional, se clausuen las gasolineras o inmovilicen dispensarios o tanques, sin importar que haya dictámenes previos que avalan dicho cumplimiento, lo cual genera corrupción y para poder evitar estas supuestas sanciones. Quiero recordar que la semana pasada el secretario de Gobernación denunció que Profeco cobra de 20,000 a 25,000 pesos mensuales por gasolinera para evitar su inmovilización. Y por otra parte, hemos solicitado que se implemente en un grupo de trabajo de alto nivel y colegiado en el gobierno federal para que, con una visión estratégica, dé seguimiento al desarrollo de sistemas logísticos integrales de las estaciones de servicio que permitan a las pymes que elaboramos alrededor de este sector y que conformamos más de 150,000 empleados, poder invertir y desarrollar en concordancia con los empresarios gasolineros. A grandes rasgos, ese es el panorama que estamos viviendo y que obviamente con las últimas noticias que hemos recibido tanto de la SEA y la CRE con el cambio de funcionarios que se dieron a partir del día de hoy, el panorama no lo vemos nada agradable y se nos ha informado extraoficialmente que lo que no obtengamos en este año, nos olvidemos el año que entra porque todas las dependencias federales y estatales estarán alineadas por el proyecto que se tiene de la votación y del nuevo cambio de gobierno. Eso quiere decir que hasta el 2025 es posible que se reactive nuestro sector, lo cual es una desgracia y que debemos de tomar esto muy seriamente para que no caigamos en ese abismo. Gracias. Híjole, Isaías, no sé si darte las gracias o quedarme así preocupado porque diste un diagnóstico puntual, certero y catastrófico, pero realista. Entonces, vamos a entrar a desmenuzar un poco lo que tú nos expusiste y que sucedió también en esta sesión de la CRE. Y le quiero preguntar a Sayonara, tú como abogada regulatoria, acabamos de escuchar que hay una sobreregulación, que para poder tener una estación de servicio se tienen que cumplir 92 tipos de permisos en los 3 niveles de gobierno y que lamentablemente, aunque necesitan el acompañamiento de un abogado experto en la normatividad, nos vemos atados de brazos porque resulta ser que el abogado ya no es tan importante, sino el mago que te ayude a obtener, porque hoy todos los permisos importantes, atrás de ello existe un operador o un mago que tiene que facilitar a nombre del regulado una serie de recursos para que se puedan obtener los permisos. Entonces, ¿tú cómo lo ves desde la óptica profesional y la parte de sobreregulación que existe? Gracias, Marcial. Pues mira, igual me quedo sorprendida con los apuntes que hace Isaías. Nosotros sabemos y conocemos este diagnóstico que nos hizo el favor de nombrarlo en este momento, y también me quedé asombrada, porque muchas veces nosotros, como te digo, ya lo conocemos, pero que te lo diga una persona distinta termina siendo también alarmante, ¿no? Yo lo escuchaba con atención y es esa situación. Como bien señalas, también los abogados tenemos mucha participación en lo que está sucediendo actualmente con la actuación de las autoridades y con los acompañamientos que tenemos que llevar a cabo con los clientes. Pero en definitiva, sí, nosotros tenemos que hacer lo que dices, ¿no? Como magos y hacer magia para tratar de sacar los asuntos que están atorados, sobre todo en la Comisión Reguladora, ¿no? Y más aún cuando encontramos este tipo de sesiones o de plenos que incluso ya los estamos siguiendo con mucho cuidado cada vez que se reúnen los comisionados, porque estamos viendo pues cuál es la dinámica que se está tomando para las resoluciones. Incluso a nosotros nos sirve como estudio
pues todos los planteamientos que se hacen y vamos haciendo también como una estadística de lo que se está aprobando, de lo que se está negando, de cómo se están autorizando los proyectos o cómo se están negando los proyectos y también las tendencias que están llevando pues cada uno de ellos, ¿no? Y pues el papel que estamos tomando ahora nosotros siempre ha sido relevante, pero ahora es más notorio, porque nosotros también tenemos que estar todo el tiempo informados, todo el tiempo estudiando los diferentes escenarios, las alternativas que tienen los clientes para tratar de sacarlos de este abismo. Y como bien lo decía Isaías, lo preocupante ahora es que los tiempos ya no nos dan, porque nosotros tenemos todo esto a contrarreloj. ¿Por qué? Porque el empresario tiene una inversión puesta. En este negocio no se invierten miles de pesos, se invierten millones de pesos. Y pueden ser millones de pesos que están detenidos a falta de un papelito. Y si no tienes ese papelito, si no tienes esa autorización, pues corres muchísimos riesgos, ¿no? Que nosotros nunca hemos recomendado. Nunca le vamos a recomendar a un cliente avanzar sin tener su regulación o sus permisos al día. Pero la situación sí es preocupante y cada vez que vemos los plenos creo que termina siendo más porque hay más y más sorpresas como las de esta sesión que vimos otra vez la negación a permisos de comercialización. Si de por sí ya no hay competencia en los mercados a falta de comercializadores, a falta de importadores, la tendencia en el tema de los comercializadores sigue siendo la misma. Sigue siendo la negativa a los permisos de los comercializadores. Ahí tenemos algunos cuantos, algunos otros también que se están negando en otro tipo de solicitudes. Y pues bueno, la verdad es que, como lo resumías, ¿no? Sí tenemos que acompañar a los clientes y también lo hemos hecho en otros eventos. Los estamos acompañando también hasta en la materia de lo contencioso, sugerir los, ¿cómo se llaman? Los juicios de nulidad, sugerir los amparos para que puedan proteger sus derechos y dejarlos a salvo, porque ya no vamos a estar esperando tampoco a que se resuelvan las cosas de los más grandotes para que nos beneficien a los demás clientes. Eso no va a pasar. Cada uno tiene que ejercer sus derechos y cada uno tiene que motivarlos para poder ejercerlos y tenerlos a salvo. Ok, muy bien, muchas gracias. Alfredo Orellana, tengo el gusto de conocerte desde hace muchos años. Fuiste un servidor público que buscaba el cómo sí, y vale la pena recordarlo, en tu paso por la CEA como titular de los asuntos jurídicos, buscaste una casuística para que se pudieran regularizar los distintos tipos de permisos que en su momento no tenían un permiso, sino que tenían un contrato de operación y una franquicia, que era lo que existía. Y cuando se gesta esta reforma y se generan todo el andamiaje jurídico, pues había que prever estas lagunas de todos los que no cumplían, y tú en tu paso por la CEA buscaste hacer esa casuística que al final era retadora porque el gran porcentaje de los que ya existían no podían cumplir con ella porque no existían estas reglas. Y pues me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo lo ves ahora desde el lado como consultor? De que tú buscabas el cómo sí y estamos en una administración en donde vemos el cómo no, porque tenemos términos suspendidos, porque no tenemos el pleno completo de los comisionados, porque no se ven con una visión de grupo, sino que hay dos tipos de grupos al interior de la CRE. En fin, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Marcial, muchas gracias a los organizadores del evento, al Encuentro Internacional, y pues qué lujo estar en este panel con mentes tan destacadas. Yo creo que una de las cosas que hay que visualizar desde la parte más fría, como el diagnóstico que nos dieron al principio, es enfrente de qué estamos. Y la CRE, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, es que es un organismo que tiene dos grandes atributos. Uno es una autoridad, sí, y hemos visto una CRE mucho más echada para adelante,
unida con la Guardia, con la Profeco, con la ARCEA, saliendo a hacer inspecciones que antes no hacía, y ejerciendo esas atribuciones de supervisión, de inspección, de sanción. ¿Para qué? Para que quien no está en la regla entre a la regla o se mantenga fuera de los mercados. Esa es la esencia de las facultades de supervisión de una autoridad. El otro lado de la moneda es una instancia de servicio público. Y como servicio público no tiene autoridad, tiene a su cargo un trámite y una gestión. Y ese trámite y esa gestión se entienden como servicio público porque son las vías para ejercitar derechos y libertades. La reforma de 2013, igual que la de 2008 y previas de los 90, han venido abriendo industrias que estaban reservadas al Estado para los particulares. Así como nadie puede dedicarse a producir armas, comercializar armas o pólvora o municiones, antes nadie podía dedicarse al mundo de los combustibles, más que el Estado. Pero esta reforma reconoce el derecho de todos de participar en ese mercado como en cualquier otro mercado, el de las medicinas, el de los alimentos, en fin. ¿Cómo entro yo a los mercados? Cumpliendo. ¿Cómo saca usted su licencia de conducir? Demostrando que sabe conducir, teniendo la edad reglamentaria y no teniendo impedimentos insalvables para hacerlo. ¿Cómo saca una licencia de construcción? De la misma manera, observando la regulación. Entonces, si la ley, los reglamentos y las propias disposiciones de la CRE dicen cómo, ahí está el cómo sí. Esa es un parámetro objetivo. Y lo que sucede en el servicio público es que uno va, se forma, lleva sus papeles, y uno cumple, uno tiene el derecho, y lo subrayo y lo pongo en mayúsculas, el derecho de obtener el servicio público. ¿Cuál es el servicio público que tiene a su cargo la CRE en estas condiciones? Quien cumple, decirle que sí, pero no porque la CRE le parece correcto, conveniente, prudente, deseable o indeseable, sino porque hay un juicio técnico desde la perspectiva de ingeniería, desde la perspectiva de mercado, desde la perspectiva regulatoria, que dice que una persona ha cumplido lo que la ley y los reglamentos piden. Y eso es todo, como hacer un examen y pasar una materia. Y entonces el servicio es dar el permiso, pero no solo darlo, hacer un registro público de permisos para que todo el mundo sepa con quién sí se puede uno asociar, comprar, vender, porque está el mercado negro del huachicol, entre otras malas prácticas, y uno quiere mantenerse lejos de ello. Entonces, el servicio público no es solo otorgar permisos, es mantener la transparencia y la apertura para todos los actores. Son cientos de miles de empleos que dependen del sector hidrocarburos, directos e indirectos. Y viene una parte adicional de los servicios públicos. Una vez que tengo el permiso, pues ¿cómo lo administro? Cambiamos de accionistas, compramos, vendemos, nos asociamos, crecemos, cambiamos sustancias, ponemos unas, quitamos otras, y pues eso, como en mi casa, si le pongo, si le quito, voy a un registro público para avisarle a todo el mundo y tengo el derecho de un servicio público que así lo registre y así lo avise. De eso se trata, en teoría, lo que tiene que hacer un órgano regulador como la CRE desde su origen, desde su diseño y desde sus últimas evoluciones. Parece ser que las discusiones que hemos visto ahora que se reactivan las sesiones también, es respecto de la función misma de la comisión, respecto de los parámetros que puede utilizar o no, y creo que una de las cosas que ahorita mencionaba también Sayonara es, pues, los límites de la actuación de la autoridad, sus obligaciones, sus mandatos, sus restricciones y sus fronteras, a veces parece que no están claras, y es ahí donde, no como autoridad, porque nadie niega su imperio y su potestad, sino como oficina prestadora de servicios públicos, empieza a tener cada vez más señalamientos de, pues, por lo menos ineficacia en aquellas cosas que tiene a su cargo. El servicio público, al final del día, permite que todo el mundo ejerza su derecho constitucional de dedicarse a lo que sea su deseo, mientras cumpla la regulación, mientras sea lícito y mientras no esté incurriendo en una ilegalidad. Ese es el primero. El segundo, el servicio público de darle a conocer a todos quiénes son los participantes que cumplen. Y el tercero, evitar los mercados negros que ante la ausencia de permisos y de regularidad ordinaria florecen de la manera más natural y lógica del mundo.
creo que ese es un escenario en el que estamos y que vale la pena que reflexionemos a nivel nacional de cómo podemos dar una vuelta a esto, y dejo aquí las cosas para quizás platicar un poquito más adelante. Muchísimas gracias, Alfredo. Beatriz Marcelino, tú que eres una líder en el sector y que le vas dando puntual seguimiento a todos los regulados que representas, ¿qué opinas de lo que ha pasado en las últimas sesiones? Que no lo dicen ahí, pero de la análisis que tú has hecho junto con tu equipo, has detectado que los permisos ahora tienen una vigencia distinta a los que se otorgaron en 2015, 16, 17, 18. ¿A qué le atribuyes esto y cómo lo ves en comparación del regulado del 2015 al regulado del 2023? Bueno, buenas tardes a todos y primero que nada, pues agradezco mucho a Gabriel por el espacio, a Encuentro Internacional de Energía y bueno, a mi gran querido Marcial, que es por la invitación que siempre nos anda considerando aquí como Grupo Civita y como ADE, como la asociación. Y bueno, quiero retomar tantito lo que comentó Isaías, conforme a los permisos y demás. De hecho, los invito a leer. El día de hoy salió publicada una columna en la cual, pues, tanto mi equipo de trabajo y yo realizamos en conjuntamente, donde se llama, pues, la realidad supera la normatividad, donde justamente hablamos de los 3 niveles de gobierno y el viacruces que hacemos todos los empresarios para poder tener nuestras autorizaciones, y en vez de ver la luz la luz infinita que quisiéramos ver, pues cada vez creo que nos están poniendo más piedras. Pero bueno, hablamos con respecto a la pregunta, nosotros hemos detectado y hemos hecho el análisis de cada uno de los permisos que otorga la Comisión Reguladora de Energía en cada una de las sesiones. Y hemos detectado que a partir de la primera sesión de noviembre del 2022 se reduce la vigencia de los permisos. Es decir, los permisos de comercialización de gas LP antes los otorgaban por 30 años y hoy los otorgan, bueno, al día de hoy los están otorgando por 2 años. Para las estaciones de servicio de petrolíferos, llámese gasolineras, antes los otorgaban por 30 años y al día de hoy, dentro del análisis que hemos hecho, los otorgan por 20 años. Los permisos de distribución por medio de autotanque de materia de gas LP antes los otorgaban por 15 años o 30 años y ahora los están otorgando por 2 años. Entonces, la verdad es que sí nos sorprende muchísimo esta situación, sobre todo el reducir la vigencia y la caducidad de los permisos, porque si de por sí nos tardamos casi 3 años en que nos otorguen los permisos y resulta que tu permiso sale por menos cantidad de años, bueno, creo que nos están quitando el derecho. Y sin embargo, pues como bien lo mencionó Marcial en otro evento, en donde el reglamento bien menciona que es hasta por 30 años, la autoridad tiene la facultad de otorgar el permiso hasta por 30 años, y pues el día de hoy no están dando permisos y autorizaciones por 30 años, los están dando con menos vigencia, que es preocupante. O sea, la verdad es que es preocupante, y sobre todo para un permiso de comercialización de gas, bueno, porque sabemos que de petrolíferos no ha habido desde el 2019 y menos de almacenamiento, pero sí de gas y de estaciones de servicio que se hayan disminuido la vigencia, porque solamente, bien lo menciona también la ley, que solamente se puede prorrogar por la mitad de los años o de la vigencia de los años que nos otorgaron el permiso. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me lo otorgaron por 2 años, solamente puedo prorrogar otro año más. Si me lo otorgaron por 20 años, solamente puedo prorrogar por 10 años más. Entonces, pues haciendo una inversión tan grande como es una estación de servicio, como un expendio de gas o como incluso el mismo permiso de comercialización, que ahorita es un viacrucis, bien lo mencionaban en aquella época, en 2015, 16, recordaremos que pues, la verdad es que los permisos
estaban a disposición. Precisamente ese era el objetivo de la reforma energética, más competencia, más competitividad en materia del sector. Y siempre se vio con buenos ojos, porque bien sabemos, yo siempre lo he puesto como el del teléfono, la reforma de telecomunicación. El teléfono salía carísimo, no teníamos más competencias, no teníamos más posibilidades, y en cuanto se abrió el mercado telefónico, ahora ya vemos infinidad de líneas telefónicas y que nos ofrecen internet, datos y demás, y pues así se hace con una reforma. Sin embargo, pues creo que nos están quitando el derecho justamente de ver, nos están quitando el derecho de ver más posibilidades de mercado. Entonces, pues creo que es preocupante esta situación de la vigencia de los permisos. Hasta aquí mi comentario, Marcial. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Siempre es muy interesante escucharte y el puntual seguimiento que le vas dando, y que yo estoy seguro que muchos de los regulados que les han otorgado esos permisos ni siquiera se han alertado que tienen una vigencia distinta que los otros permisionarios. Y vamos a cerrar este primer bloque contigo, Carlos Vallejo, y en tu calidad de abogado, de representante de la Asociación de Regulados de Energía como director jurídico, ¿qué ves en las solicitudes de los permisos en donde están excediendo los temas de requisitos? Recordemos que se quedaron en la CONAMER el año pasado, en análisis, evaluación y demás, se quedaron ahí unas disposiciones que iban a impactar, pero que hoy en la práctica ya están pidiendo muchos de esos requisitos para el otorgamiento de los permisos, y luego vemos que hay algunos que se han ido hasta por la vía jurídica contenciosa, y la CRE les da la opción de que tienen que cumplir con los requisitos y les reabre el proceso, pero les pide 15 requisitos y tienen de 3 a 5 días para solventar ese requerimiento. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Adelante. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es el despertar de una comisión reguladora de energía que no ejercía esas facultades de supervisión, de vigilancia, que las tiene por ley, y que está precisamente utilizando pues los mecanismos que la ley le otorga para, en el caso de solicitudes de permiso, con esa manga ancha, si bien es cierto un poco discrecional, pero con base en la ley al final de cuentas, y en el reglamento a las actividades a que se refiere el título tercero, solicitar esos requisitos adicionales para mejor proveer, es decir, tanto la ley de hidrocarburos como el reglamento respectivo al que hice mención, establecen que la CRE puede pedir, inclusive en esa fase de análisis o previa de admisión para análisis del permiso correspondiente, puede pedir una serie de información y documentación. Establecen por ahí los artículos 45 y 46 del citado reglamento que esos plazos, obviamente el primero de 10 días y luego de 30 días para análisis y deliberación, pues obviamente pueden abarcar pues inclusive una investigación por parte de la Comisión Reguladora de Energía con otras autoridades, con otras dependencias, a manera de allegarse de información. Si bien es cierto, esas disposiciones quedaron ahí en el tintero desde el mes de agosto prácticamente en CONAMER y se expresaron un sinnúmero de comentarios, la CRE no tiene como tal limitada precisamente esa facultad para pedir cualquier otra información adicional o documentación complementaria. Obviamente también esa información y documentación complementaria que puede pedir, pues también tiene un cierto límite porque tiene que estar, pues, directamente relacionada con la materia del permiso. Entonces, estamos ante una especie de disyuntiva en donde esa comisión, y lo digo así, hasta el 2019 prácticamente, pues veíamos que era una comisión que casi por default otorgaba todos los permisos, y perdón por la expresión, prácticamente con oprimir un botón se obtenía un permiso.
la comisión al final de cuentas se dio a la tarea de que efectivamente esa famosa, pues yo no la quiero llamar reforma, sino el estado actual o el derecho positivo vigente que tenemos al menos en el tema energético, lo faculta o la faculta precisamente para hacer valer esa facultad que tiene de requerir cualquier otra información. Nos guste o no, esas son las reglas, si bien es cierto, pudieran ser un poco discrecionales en cuanto a los requisitos que se están solicitando, pero lo vemos en la práctica. Hay obviamente un sinnúmero de requisitos que están solicitando para algunos permisionarios. En otros casos, supongo que no le toca al mismo servidor público de la CRE revisar el tema y pues a lo mejor pide de esos 10 o 15 en donde se piden otros permisos, a lo mejor aquí piden 5. Pero ¿a qué llevó todo esto? Pues a que la CRE o los funcionarios de la CRE, primero criticados porque no eran especialistas en el tema, pues ahorita la curva de aprendizaje, y lo he dicho en otros foros, la verdad es de que ya la tienen bien superada y han encontrado precisamente esos recovecos o esas lagunas o esos espacios o esas, por así decir, esas ventajas en cuanto a la, pues, y lo voy a decir con todas sus letras, a la deficiente redacción de quien en su momento intervino, porque pues pareciera una iniciativa de reforma que fue inacabada porque dejaron muchos huecos que ahora precisamente permiten esa discrecionalidad para la autoridad y que nos ha llevado lamentablemente a una judicialización del sector del cual en un principio parecía la panacea y que todo iba a salir a través de la última ratio del Poder Judicial, pues ahora vemos que pues el Poder Judicial a través de sus órganos jurisdiccionales, ya sea los especializados o los administrativos no especializados, pues se rezagan también en solventar los juicios de amparo o las resoluciones no son pues conforme a los, obviamente a los pronósticos que hubiera querido tanto el dueño del proyecto como el abogado litigante. Entonces, estamos obviamente ante una comisión reguladora de energía que se ha vuelto más acuciosa, se ha vuelto más celosa de su labor y pues tenemos que acostumbrarnos y obviamente a nosotros como abogados y como especialistas nos pone la barrera o nos pone esa cinta métrica un poco más alta, pues para también esforzarnos y ser más acuciosos en nuestro trabajo y sensibilizar a nuestros representados en el sentido de que si la autoridad nos pide 10 requisitos o 15, pues tenemos que ser acuciosos y cumplir con esos 10 o con esos 15. Tenemos también que ver como abogados el cómo sí. Es decir, al cliente no le interesa en un primer momento en cualquier solicitud empantanarse con un tema contencioso o litigioso. Él quiere ver obviamente un resultado tangible, un resultado medible y un resultado propio. Entonces, hacemos un llamado, obviamente, a que pues, la autoridad no reflexione, porque obviamente no va a reflexionar, esto lo vemos casuísticamente en cada requerimiento, sino más bien nosotros también exigirnos y si la práctica o pues como tal esta forma de actuar de la comisión nos está llevando a que está solicitando requisitos que no están previstos en una norma vigente, pero sí los faculta la ley con esa discrecionalidad, pues seamos acuciosos y aportemos esos elementos adicionales. Yo aquí lo dejo a manera de, en una próxima intervención, si es que nos da tiempo, pues platicar sobre otros temas que tengan ustedes en mente, Marcial. Gracias. Muchas gracias a todos por sus primeras participaciones. A ver, vamos a entrar rápidamente al tema que nos ocupa, que fue la sesión de la semana pasada. Yo veo con preocupación en las pocas autorizaciones que hay. Y no vamos a hablar del sector eléctrico porque ese sector eléctrico ya no sucede nada desde hace 2 años. El mercado de los petrolíferos, del gas natural, del gas LP como que iba defendiéndose, pero ahora vemos que todos los sectores están un poco contraídos. Y yo estoy con cierta preocupación porque se habla de 9,000 trámites atorados. De esos 9,000 trámites, ya lo mencionó Isaías, posiblemente puedan ser en materia de petrolíferos más de 1,000 permisos.
Los otros trámites son actualizaciones, cambios de marca, sesiones, etcétera, pero al final hay un rezago y al ritmo que van, no vamos a llegar a poder lograr abatir ese rezago con el plan que tienen del 2023 y 2024. Y estamos contando que la prelación habla de los años anteriores para poderlo atender en 2023 y 2024. Pero el mercado que tiene un dinamismo de crecimiento, ¿cuándo va a poder ser atendido las necesidades del 2023? Pues en este camino, como lo veo, vamos a estar atendiéndolo en el 2025, 2026, si bien nos va. ¿Y a qué voy con esto? En lo que va del año, 4 meses se autorizaron estaciones de servicio. Esto habla que en promedio se están autorizando 23 por mes. Sesiones se han autorizado 33 en lo que va del año. Y actualizaciones, modificaciones y cambio de marca, no llegamos a 30, sumadas las 4 sesiones. Entonces, volviendo a parafrasear, cuando el licenciado Orellana estuvo en la CEA, el cómo sí, qué podemos esperar y qué podríamos proponer para que salgan en bloque todo este rezago. Y ahora empiezo contigo, Beatriz. Bueno, yo propondría la verdad, creo que ha habido un distanciamiento crucial y de hecho lo vemos desde la mesa de ayuda, que no contesta. Entonces, desde ahí, el acercamiento con el regulado, que es justamente una de las áreas de oportunidad que debe de tener la autoridad en materia de decir, ¿sabes qué? Estamos viendo esta tendencia, sobre todo, una de ellas puedo hablar del gas LP, en donde pues han considerado las negaciones de los permisos, ya sea por estar desde construidas, operando, haciendo pruebas o algo, y pues llevando bien a cabo todo el procedimiento para solicitar el permiso y pues se ha negado. Y otras es que esa es nuestra percepción, que sentimos que no saben cómo atacarlo. Entonces, ¿cómo lo atacaría? Platicando con el regulado, platicando con las asociaciones, no hay acercamiento completo con el regulado. Antes yo recuerdo que en el 2017 literal marcaban al celular y decían, ¿sabes qué? Tu dictamen le hace falta una coma o le hace falta la firma, me la puedes enviar ahorita mismo y ya no te hago la prevención o algo. Era muy empática la Comisión Reguladora de Energía, contestaban las mesas de ayuda, hacían capacitaciones. Entonces pues creo que se orilló todo este rezago, pues a raíz de que cerraron completamente cortinas y desde no contestar el teléfono, no contestar correos de la mesa de ayuda que no ayuda, no contestar pues prácticamente incluso una duda que se tenga, y más el cierre de cortina del acuerdo 004-2023, pues donde nos limita mucho más, ¿no? A la incertidumbre jurídica de no tener si me va a tocar folio o estar a la expectativa de si me va a tocar folio o no me va a tocar folio. Entonces, ¿yo qué haría? Pues, o propongo incluso los invito a que realmente se hagan todos esos acuerdos, todas estas DACs, toda esta situación que que se apoyen con el regulado. O sea, la verdad es que creo que nosotros como especialistas, como presidentes de asociaciones y demás, creo que somos un buen vínculo, un buen mediador entre la autoridad y el regulado. Tan es así, pues vemos muy bien a la Agencia de Energía, a la CEA, en donde pues incluso hizo un censo de impacto ambiental para regularizarse. Como bien lo mencionaste, cuando estuvo nuestro amigo Alfredo Orellana, hizo la casuística y siempre han buscado el sí. Entonces yo creo que deben de voltear a ver a las otras autoridades del cómo sí hacerlo. Ya están. Y como lo mencioné, los vuelvo a invitar a leer de verdad la columna de que pues la realidad ha superado a la normatividad. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias, Beatriz. Isaías, ¿estás todavía conectado con nosotros? Sí, aquí estoy. Desde tu óptica, no de lo que ha pasado, sino qué viene hacia adelante,
¿cómo ves que pudiera funcionar en beneficio del regulado? Mira, yo lo que considero, y aquí voy a presentar tus propuestas que en una ocasión diste para ver cómo podía funcionar y con las cuales yo estoy de acuerdo. Uno es escuchar a las asociaciones y organizaciones del sector energético para lograr alcances con la finalidad de propiciar un diálogo directo con todos los interesados. A eso coincido con lo que dice Beatriz Marcelino, que las asociaciones y cámaras pueden desarrollar este diálogo de comunicación, donde podemos aportar el conocimiento que tenemos, no de 3 años a 4 años de la curva de aprendizaje, sino de 20, 30, 40 años que tenemos en el sector, con la finalidad de realmente poder apoyar al país para que pueda potenciar la riqueza que tenemos y que hemos acumulado por todo ese tiempo, tanto en autoridades, despachos de abogados, pymes, todo el sector que trabajamos en este tipo de actividades. La otra es que se pudiera revisar y publicar por tipos de asunto, de materia, actividad, de cada uno de los regulados, para que así los pudiéramos detonar. Si bien dices, no tenemos el número exacto, que hay 1,000 permisos para estaciones nuevas, pero hay también una serie de trámites administrativos que también están detenidos. Si a cada regulado se le diera un acceso para que presentara el tipo de trámite que tiene que llevar, esto también nos podría ayudar. Máxime que a partir del año que entra se vencen las garantías que tienen los tanques por 30 años de cuando empezó la franquicia Pemex, que en ese tiempo teníamos 5,500 estaciones. ¿Qué va a pasar con aquellas estaciones que sus tanques ya caducaron, que ya no tienen seguridad estructural, que pueden contaminar el subsuelo y que por un trámite administrativo que tienen que hacer no lo puedan realizar por toda la sobreregulación que tenemos? Ante eso ya tenemos la presión de Protección Civil estatal y municipal, que ya hasta piden las facturas de los tanques para verificar si va a ser motivo de sanción. Ahí es donde la CRE, si realmente ya aprendió a trabajar, debería de empezar a incursionar para proteger al sector y no para dejarlo en manos de la bola de extorsionadores a los que estamos sujetos. Y por último, realizar las mesas de trabajo junto con las autoridades y los regulados para ser atendidos en cada una de sus solicitudes. Yo me quedo con esas 3 propuestas, que estoy totalmente de acuerdo que eso nos ayudaría a salir de este bache en el que nos encontramos. Pues sí, Isaías, muchísimas gracias por tus comentarios. Y yo, la verdad es que te quiero felicitar porque tú fuiste un precursor en tu paso en la presidencia de AMPES, de empezar a hacer estos foros técnicos, y hoy son un parteaguas en el sector y son los que llevan la batuta para llevar los temas regulatorios que se están necesitando conocer por parte de todos los que están en la cadena de la industria dentro de una estación de servicio. Por otro lado, no quiero mencionar el nombre de otras asociaciones, pero ya nos convertimos que esas asociaciones nada más son conciertos y pláticas motivacionales y están dejando a un lado lo técnico, lo regulatorio, lo normativo y sobre todo el darle la cara a la autoridad y exigirle que salgan adelante las cosas. Gracias. Voy contigo, Sayonara. Gracias, Marcial. Pues mira, aunado a las propuestas que suma Betty, y pues yo también quisiera decir que urge el tema de personal en la CRE, porque recordemos también que hace 2 años hubo un despidos masivos y que también llegaron a decir, ¿no?, que no tenían la capacidad de personal para poder atender todos los trámites que se generan al interior de la comisión, que algunos pasan al pleno y otros no pasan al pleno, pero también se quejaba un poco la comisión del hecho de no tener personal suficiente para desahogar todos estos trámites.
Yo creo que hoy estamos ya en un punto en el que no tendría que ser una justificación. Yo creo que al ser un sector prioritario debería de tener precisamente esa atención y también los recursos humanos necesarios para agilizar los trámites y no tenerlos detenidos, porque ya no podemos estar a la expectativa de los acuerdos, estos de suspensión y luego de liberación de los plazos, y además que sabemos que no tienen más o menos como a 200 empleados que ya no cuentan con ellos. Entonces, naturalmente, todo esto está generando esta bola de nieve, ¿no? Entonces, no hay recursos y deberían de tenerlos. Debería de haber recursos para tener a la gente suficiente y capacitada, además, para dar resolución a tanta tramitología que está pendiente. ¿Y por qué debería de haber recursos? Pues porque los regulados, que son más de 15,000, pagan sus derechos de aprovechamiento o pagos de supervisión, perdóname, cada año, y no son baratos, son proporcionalmente costosos dependiendo de la actividad, ¿no? Una estación de servicio, por ejemplo, al año tiene que pagar alrededor de 30,000 pesos. Una infraestructura de almacenamiento, pues paga arriba de los 100,000. Entonces, no estamos hablando de falta de recurso económico para emplear a personas que estén dedicadas a resolver todo este rezago. Ese es también como que un llamado. Otra cosa, pues también en el tema de quizá un poquito homologar algunos trámites, ¿no? Porque tenemos lo mismo varias veces, algunos repetidos, y lo que decía Isaías, digo, me pareció sorprendente el hecho de que tengas 92 trámites, así lo entendí, que ejecutar para tener una regulación para una estación de servicio. Imagínate, es abrumante lo que tiene que hacer toda una estación de servicio o cualquier otra de las actividades en petrolíferos para estar alineada a la operación de las exigencias por ley, ¿no? Entonces, híjole, estamos, y los decimos todo el tiempo, ¿no? Estamos realmente sobreregulados. Y también quería comentar brevemente, porque sé que nos acaba el tiempo, lo que decías de los preplenos. Hemos revisado estas sesiones del pleno y llaman demasiado ya la atención los grupos de los que hablaban también ahorita en la sesión, la división, y tal parece que no se comunican, que no hablan entre ellos, que realmente existen grupos, y también nos estamos dando cuenta pues quiénes son parte de y quiénes están de alguna manera tratando de frenar pues los proyectos que están por resolverse, ¿no? También hay como mucha variación entre los criterios de las autorizaciones. También hemos visto los diferentes tipos de votos que tienen los comisionados. Por un lado, hay pocos votos en contra y terminan autorizándose los proyectos, y muchos de ellos, cuando ya un comisionado hizo observaciones de que no se están cumpliendo con los requisitos para la autorización, que me parece grave. Si no se están cumpliendo con los requisitos para esas autorizaciones, ¿por qué tendrían que aprobarse esos proyectos? Pero nada más 1 o 2 comisionados están teniendo el valor, porque ya hasta lo veo así, teniendo el valor de votar en contra de algunos de esos proyectos, pero terminan dando el brinco porque los demás comisionados pues dan el voto a favor. Pero sí nos damos cuenta, ¿no?, que hay deficiencia, y por ahí la comisionada Norma Leticia dijo algo muy importante, ¿no?, que la comisión está para vigilar y que ellos deben de ser unos comisionados rigurosos del cumplimiento de la ley para el otorgamiento de los permisos. Cuando dice esto, a mí me llama la atención porque digo, bueno, entonces ella se está dando cuenta que no está sucediendo así. Entonces es grave, que hay un tema de discriminación, también lo dijo el comisionado Zapata, ¿no?, que en algunos de los proyectos que estaban ahí dentro de las estaciones de servicio hay un trato discriminatorio. ¿Por qué? Porque no se les está previniendo, no se les está pidiendo lo mismo a una estación de servicio que a la otra. Entonces, no hay criterios homologados para la resolución y para el otorgamiento de los permisos, y me parece gravísimo. Muchísimas gracias, Sayonara. Alfredo, es tu turno. Muchas gracias. Pues han dicho cosas muy valiosas ahorita todas. Creo que yo quisiera hacer una reflexión
compartirla con ustedes, que, digamos, hay una necesidad de visión de cuál es la función del mercado mismo de los combustibles, de la energía, cuál es la función del regulador y cuál es la función de todos los regulados. Yo creo que cada discusión que se ve en el Pleno, en el fondo, está esa discusión de estamos para el sí, estamos para el no, estamos para controlar, en fin. Creo que hay un acento equívoco, en mi opinión, de ver la tramitología de los permisos, me refiero a la CRE, de verla como la gran panacea, es decir, estar en la puerta de entrada, estar seleccionando quién entra y quién no. Si es discriminatorio hacerlo de esa manera, si es discriminatorio e indebido utilizar folios, sí creo que son errores, pero que al final del día, si todos estuviéramos de acuerdo en que son vías para poder ejercer los derechos, bueno, pues hay unas más bonitas que otras, pero vamos para adelante. La cosa es, si entramos al tema de qué es lo que debe de ver la CRE cuando estamos pidiendo los permisos, se elevan indebida, innecesaria, ineficazmente los requisitos, y a la hora en la que además los regulados cumplen, pues ahora ¿quién revisa en vez de 100, 2,000 páginas? Y eso, en lugar de solucionar el rezago, lo agrava. Creo que hay un activo, que es que el mundo regulado quiere cumplir. Y esto lo quiero yo subrayar y dejarlo muy claro. No he encontrado yo, en mi experiencia profesional, ningún regulado que esté preocupado por la manera de no cumplir y de excluir y de salir del mundo de la regulación. Al contrario, es una regulación que, en mi opinión y en mi experiencia, la comparten los regulados, las asociaciones, los gremios, porque vemos en ella certeza, porque vemos en ella oportunidades de crecimiento, desarrollo y un lenguaje común. Este ánimo de cumplir de los regulados es el principal activo de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo sí? Pensar que el permiso es la culminación es un error. El permiso no es el acta de nacimiento, es el acta de matrimonio entre el regulado y la comisión. Después del permiso vienen muchísimas oportunidades de regular, de cuidar, de procurar, de tener recaudos respecto de cualquier distorsión. Justo el permiso es el que le amplía las potestades a la CRE, no se las merma, no se las disminuye. Obtener un permiso no es quedar fuera del ámbito de su potestad, sino es quedar dentro. Esa es la vía para estar dentro. Y creo que eso es algo que valdría la pena subrayarlo una y otra vez, porque parece ser que hay cierto temor de otorgar permisos como si eso fuera el punto de salida y no voy a volverlos a ver y no sé qué van a hacer. No, sin permiso. Es como de verdad no sabemos qué es lo que va a suceder allá afuera. Los permisos nos dan certeza a todos, a la autoridad y a los participantes. Y creo que si de verdad queremos cumplir, lo que hace falta es lo que tú mencionabas ahorita, Marcial, que es tratar estos casos como masivos. No puede haber un trámite hecho a mano por cada regulado, porque entonces no hay regla. La regla evita la individualización excesiva. Por eso es que los que tengan ciertas características tendrán derecho a ciertas resoluciones, a ciertas medidas precautorias, en fin, así lo han hecho los juzgados de distrito cuando enfrentan amparos masivos de decenas de miles de amparos, por ejemplo, contra la reforma del IMSS o del ISSSTE, donde 2 jueces, solo 2, resolvieron más de 30,000 amparos, ordenando criterios y sistemas, por ejemplo. O cuando se gestionaron las conversiones de estos modelos de franquicia a modelos de permiso, donde las comisiones reguladoras, todas las que intervinieron, también crearon permisos para gestionar decenas de miles, insisto, no para flexibilizar nada, sino para dar celeridad a la etapa que sigue, que es en donde todos nos encontramos, como consumidores, como proveedores, como regulados, como reguladores, y es ese mundo el que hoy parece que está indigesto y que parece ser que no está avanzando, creo yo, por esta quizás excesiva acentuación en el boleto de entrada y no tanto en los boletos de permanencia. Yo llamaría la atención ahí y creo que foros como este son sin duda una gran contribución para que sigamos platicando de ello. Muchísimas gracias, Alfredo. Voy contigo, Carlos Vallejo. Gracias, Marcial. Pues es una interesante reflexión. Yo aquí lo que veo es una falta de voluntad
de una parte del equipo de la Comisión Reguladora de Energía. Por un lado, me entusiasma, la verdad aplaudo el ánimo, la forma en la que ha llegado a establecer un disenso el comisionado Walter Julián y la comisionada Norma Leticia, porque son voces disidentes. Esa parquedad que uno ve de los otros comisionados, en donde pues nada más es un sí, sin una reflexión, sin un análisis, sin un comentario adicional, pues la verdad deja mucho que desear. Y más cuando en esta última sesión escuchamos que no hay un prepleno. Entonces quiere decir que pues los mandan como tal en vivo y a todo color, y por eso es de que uno escucha esas reflexiones o esos votos en particular. Y por eso aplaudo la forma que ha venido a crear los posicionamientos de estos dos comisionados, Walter Julián y la comisionada Norma Leticia, porque espero y confío que ese disenso o esa forma que ellos han venido obviamente interviniendo con sus votos particulares lleven al órgano de gobierno a generar esa voluntad de acercamiento de la que se ha hablado. Es decir, si nosotros estamos propugnando para que el sector o quienes son los regulados tengan no votos, sino al menos voz en foros, en, no sé, algunas reuniones, para que escuchen precisamente cuáles son sus necesidades, cuáles son las inquietudes, que se termine con esa especie de discrecionalidad que nosotros vemos reflejada precisamente en las solicitudes de permiso, pues que se logre precisamente concretar esa voluntad o generar precisamente un ánimo no conciliador, porque no están peleados los permisionarios y no están peleados con el órgano regulador. Más bien exista una voluntad de acercamiento para que se escuchen precisamente esas voces inclusive discordantes, para que puedan establecerse mecanismos de comunicación más ágiles. A mí me preocupa que precisamente esos regulados o esos solicitantes que apenas están tratando de introducirse en el campo de los petrolíferos o en el sector energético y que buscan precisamente pues la obtención de un permiso, pues ya les llevó precisamente la constitución de una empresa, inclusive, pues no sé, la inversión en alguna infraestructura, por muy rudimentaria que sea, para llevar a cabo la actividad. Entonces, a mí me preocuparía más seguir con este no rotundo en el caso, no sé, de almacenamiento o de expendio, que pues a cuentagotas ahora vemos ahí que se ha estado abriendo el abanico de posibilidad para obtener un permiso. Pero ¿qué va a ocurrir con aquellos que no se les está otorgando un permiso? Esos sin permiso, que quiero llamar así a esos solicitantes sin permiso, pues no quisiera que se generara también pues un mercado negro más grande de lo que ya tenemos en el sector de los combustibles. Y por otro lado, retomo una frase de ese boleto de entrada, o como yo lo llamé en alguna ocasión, esa fila virtual del Ticketmaster, en donde Alfredo refiere que efectivamente se le está dando un valor mayor para el accesar o obtener un boleto de entrada a la fiesta, en donde pues más bien es el acta de matrimonio que va a alcanzar el permisionario para de ahí generar ese vínculo hacia el futuro, en donde yo le pueda obviamente a través de ese pago como regulado y como regulador de aprovechamientos obtener un beneficio mutuo en el sentido de supervisar una actividad y obviamente que el regulado vaya hacia el cumplimiento, que no todos son así. Hay un sector, no quisiera decir que es la menor cantidad, pero hay una parte del sector que pareciera no les gusta el cumplimiento, que pareciera trabajan o laboran o ejercen la actividad al límite no solamente de la ley, sino también de la responsabilidad ambiental, y les gusta y están esperanzados precisamente a que, pues como la CRE pues no venía haciendo nada, pues que a ver cuándo les llega la visita, y pues afortunadamente no nos ha caído porque estamos muy lejos o nadie nos conoce, entonces pues no nos van a venir aquí a supervisar. Entonces básicamente es voluntad que ojalá se logre precisamente ahí obtener en toda la comisión, en todos los comisionados, y que este ímpetu
que traen estos comisionados, en especial el más reciente, de más reciente nombramiento, para obtener precisamente pues una mesa, si no de diálogo única, al menos pues un espacio de reflexión y de escucha para hacer precisamente llegar todas esas necesidades o requerimientos de los regulados permisionarios y solicitantes de permisos que quieren entrar precisamente al sector energético o al sector de los combustibles o hidrocarburos en específico. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues miren, yo les quiero dar las gracias a todos por su participación, por todos los comentarios vertidos. Y algo que tenemos para cerrar esta sesión es que recordar que el empresario gasolinero viene de 1, 2 o 3 generaciones. Ya pasamos la efervescencia de los colores y las marcas, y muchos o la gran mayoría de los que vendieron estos colores bonitos no le invirtieron a la infraestructura, llegaron a pagar nada más el rebrandeo porque sabían que era muy complicado empezar desde cero un proyecto de una estación, porque desde que lo programas hasta que estás sacando el primer litro de combustible para cargar un coche, en otras épocas se tardaban 18 meses, hoy se pueden tardar 36 o más meses. Entonces, es un sector de familias mexicanas, de empresarios mexicanos, en donde hay muchas pymes involucradas para poder poner el funcionamiento de una gasolinera, y cada estación de servicio que no se está otorgando un permiso está deteniendo el crecimiento, la inversión y los modelos de negocio de distintas empresas y de distintas familias. Entonces, creo que tenemos que seguir haciendo estos foros, estos análisis, catarsis, como le quieran llamar, para poder lograr que la autoridad nos escuche, que la autoridad diga, a ver, estos cuates que opinaron, cuál es su propuesta puntual y ayúdenos a delinearla y veamos cómo sacar adelante los temas. Les agradezco muchísimo, creo que de los paneles que hemos hecho para hablar de las sesiones, este ha sido de los más ricos, de los que más experiencia se ha vertido, y me daba un poco de temor coordinar con tantos expertos y todos tan buenos oradores, pero salió muy bien, y los invito, si Gabriel me lo permite, para que la sesión de mayo hagamos el compromiso de volver a hacer un análisis y veamos qué está pasando y busquemos hacer juntos una propuesta para poderla impulsar a través de los medios de Oil and Gas Magazine y del Encuentro Internacional de Energía, para que haya una propuesta puntual. Creo que todos estamos desde distintos frentes. Isaías está muy metido con los de AMPES, Carlos está metido con ARCE, Beatriz está con ADE, Alfredo está con la Barra Mexicana de Abogados. O sea, al final hay varios foros que se pueden sumar y que tenemos que buscar el cómo sí. Yo les doy las gracias y les cedo los micrófonos a Gabriel, y te agradezco el espacio nuevamente. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias también a todos los panelistas, a Beatriz, a Alfredo, a Isaías, a Sayonara, a Carlos y a ti, Marcial, por darnos sus conocimientos y sus opiniones en este tema. Claro que sí, ya saben que la puerta aquí está abierta para discutir en la próxima sesión de YACRE. Hay que checar el calendario para que ya sabemos que 2, 3 días después, siempre y cuando se atraviese el fin de semana, pues poder tener el webinar, ¿no? A nombre de la revista, a nombre del Encuentro Internacional de Energía, les agradezco mucho su participación y que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.